Un hermoso y lindo sábado. En realidad que cada sábado es un gozo y alegría en los corazones de aquellos que siempre buscamos y sentimos que este día estamos ante la presencia de Dios. Y hoy esta lección para esta semana, desde el 24 de agosto, hoy sábado por la tarde, hasta el 30 de agosto, lleva el título Controversias en Jerusalén. ¿Con quién? Pues con el que hemos estado meditando, del que nos habla este hombre del Señor, Marcos. Marcos nos está hablando de las controversias que en realidad, o de las historias que marcó nuestro Señor Jesucristo. En esta lección número 9 vamos a estar mirando todas estas controversias aún en el capítulo 11, que hoy entramos a este capítulo, y parte del capítulo 12. Y bueno, para esto, pues hoy una vez más, en esta semana estaré acompañado de nuestro amigo y compañero, el Pastor Raúl. Pastor, mucho gusto. Gracias otra vez, una semana más de compañerismos, y gracias por la invitación, y porque es un privilegio poder compartir el estudio de la escuela sabática con usted y con nuestros hermanos que nos siguen a través de la televisión. Y hoy día estaremos viendo las controversias en Jerusalén. Muy interesante, Pastor. Cada controversia que suscitaba cuando Cristo se levantaba a predicar la palabra de Dios. Por eso, controversias en Jerusalén. Amén. Pero, Pastor, ¿qué le parece? Vamos a orar. Claro. Y a pedir la dirección del Espíritu Santo. Queridos hermanos, les invitamos. Vamos a postrarnos para hacer la oración. Se puso. Bendito Padre Santo. Gracias, Señor, por darnos el privilegio y la oportunidad, Señor, de estar, Señor, una semana más en ese estudio, Señor, para estudiar, Señor, el estudio de la escuela sabática con nuestros hermanos. Bendito Padre mío. Gracias, Señor, porque durante el sábado, Señor, nos pasamos un día maravilloso, Señor, en comunión con otros hermanos, Señor, comiendo el pan espiritual que tú tenías para con nosotros, bendito Dios. Gracias, Señor, por permitirnos de nuevo venir otra vez, Señor. Pedimos y te rogamos, mi Señor, que nos ayude, Señor. Que nos dé sabiduría para poder, Señor, entender tu palabra. Que nos des gracia para poder comunicar tu palabra, la luz de tu palabra, y que nos llenes con tu Santo Espíritu para que podamos ser luz en la oscuridad de aquellos que no te conocen, bendito Padre. Pedimos y rogamos, Señor, que quites todo obstáculo, que haya, Señor, en el corazón de nuestros hermanos, Señor, y que impida, Señor, a que puedan entender tu palabra. Permite que tu Santo Espíritu sea nuestro maestro, nuestro guía y nuestro ayudador, bendito Padre mío. Y a nosotros, Señor, ayúdanos a poder entenderla, bendito Padre Santo. Haz solamente el medio, el instrumento en tus manos, pero que seas tú, Señor, a través de tu palabra y a través de tu Santo Espíritu, Señor, dirigiendo este estudio y hablando al corazón de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, bendito Padre mío. Que la honra y la gloria, adoración y la alabanza sean para ti, Padre mío. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, pues en esta ocasión, ya lo dije y lo repito, vamos a tener la alegría de ver estas historias que nos cuenta este siervo del Señor, apóstol Marcos. Marcos en el capítulo 11 y el capítulo 12. No completo el 12, pero sí gran parte de este capítulo lo vamos a analizar. En el capítulo 11 vamos a encontrarnos nosotros con esos conflictos con los escribas y fariseos que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Así también vamos a poder ver la entrada que tuvo en Jerusalén montando ese pollino. ¿Qué pensaron los discípulos? ¿Qué creían? ¿Cuál fue la idea de que el Señor en realidad entrara en un burrito a Jerusalén? Así también, en este capítulo 11 de Marcos, nos cuenta la historia de cómo Jesús maldice la higuera. ¿Cuál es el significado de esa maldición o de esa
forma que esta higuera se seca, aunque frondosa y hojas verdes, parecía que sí estaba dando frutos. Así también vamos a encontrarnos en la historia de nuestro Señor Jesucristo en este mismo capítulo 11, cómo es de que el Señor Jesús entra al templo y al ver lo que ahí sucedía y estaba pasando, ¿por qué es que el Señor echa afuera a todos estos gambistas o vendedores, comerciantes dentro del templo de su Señor? Así, también en este mismo capítulo vamos a ver cómo es que Jesús instruye a sus discípulos acerca del perdón de los pecados. Cómo es de que Él les habla a ellos para que ellos también aprendieran a perdonar. Así también estaremos viendo en este capítulo cómo es de que el Señor Jesús responde a los escribas y fariseos del templo o ancianos esa pregunta acerca de Juan el Bautista, que no responde, sino que les hace una contrapregunta a ellos mismos para que ellos respondan, así el pueblo pudiera ver la condición de ellos. Por eso también vamos a ver la historia en el primer libro de Reyes, en el capítulo 1 del versículo 32 al 48, donde vemos esa historia de David con su hijo Salomón, cómo es de que manda David anticipadamente a reinar o a poner de rey a su hijo Salomón, ¿verdad? Y así es de que también esta historia nos va a llevar a reconocer lo que Jesús hizo. Así también el libro de Zacarías, en el capítulo 9, versículos 9 y 10, estaremos viendo cómo es de que se anuncia, ¿verdad? Esa entrada del Rey de Reyes, desde anticipadamente cómo era de que iba a ser la entrada, esa entrada que hizo el Señor en este burrito. Asimismo también Isaías, en el capítulo 56 y versículo 7, nos habla de esa profecía que dio Isaías sobre la casa de oración, cómo era de que en realidad se tenía que hacer ese servicio de oración en el templo. Y asimismo Jeremías, capítulo 7, versículo 11, Jesús realmente le da vida, le da un acto de aquella profecía que ya estaba dicha por Jeremías, donde realmente él, ¿verdad?, se declara así como rey. Y por último, pues ya este capítulo 12 de Marcos, del 1 al versículo 34, donde Jesús ahora habla en parábolas. Les habla para que unos entendieran y otros no lo comprendieran. Por eso el versículo para memorizar, que está en el capítulo 11 de Marcos y versículo 25, nos dice así esta lectura: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Bueno, aquí tiene mucho comentario, pero como este versículo es el central para la semana, lo vamos a ir viendo detalladamente cada día de esta semana que estamos ya entrando hoy, desde el día 24 de agosto. Y dejo el tiempo a nuestro pastor para que él nos hable un poco más sobre la introducción de este día sábado. Interesante, pastor, interesante lo que hemos estado mirando de la primera lección hasta la lección 9. Todo acerca de Marcos. Cómo Marcos lo explica de una manera, yo diría de una manera magistral. Aunque no fue el apóstol que anduvo con Jesús, pero lo explica de una manera
tan sencilla y tan clara. Y también vemos que Marcos 2 y 3 registran 5 controversias entre Jesús y los líderes religiosos. Controversias. Cada que más bien desde que el Señor Jesús apareció, empezó la controversia con los líderes, ¿verdad, pastor? Porque siempre Cristo tratando de amonestarlos con la verdad y siempre ellos siguiendo sus tradiciones. Y siempre se levantaban contra la doctrina de Cristo Jesús porque siempre iba en contra de lo que los fariseos y escribas hacían para engañar a la gente. En Marcos 2 y 3 vemos que registran 5 controversias entre Jesús y los líderes religiosos. Vemos que en la lección de esta semana, cuando Jesús llega a Jerusalén, protagoniza 6 controversias con los líderes religiosos. Pero vemos que estas 2 series de controversias actúan como paréntesis, una al comienzo y otra al final del ministerio terrenal de Jesús. Cada serie tiene que ver con asuntos importantes para la vida cristiana. Vemos que la instrucción de Jesús, aún en estas situaciones polémicas, orientan a los creyentes tanto en asuntos fundamentales de la fe como en cuestiones prácticas de la vida cotidiana. Los líderes religiosos siempre vimos que acuden a confrontar y a tratar de confundir y derrotar a Jesús, pero sin éxito. Por eso se llama controversias, porque siempre los líderes religiosos en aquella época trataron de levantarse en contra de Jesús y poner trabas o tropiezos para que Jesús no siguiera hablando o no siguiera con esta gran obra que se le había comisionado al Señor Jesús, que era traer a la gente al arrepentimiento, que conocieran el Evangelio, que conocieran que solamente a través de Él había salvación y vida eterna. Por eso interesantes controversias en Jerusalén. Pastor, la pregunta que podemos hacernos hoy, ¿algo ha cambiado? ¿Las controversias siguen igual o se acabaron? No, yo creo que siempre va a haber controversia contra la verdad. Siempre va a existir eso hasta que el Señor no venga y a dar en realidad la recompensa a cada uno conforme a lo que uno merece. Pastor, yo creo que hoy día lo vemos, queridos hermanos, cada que algún varón de Dios se levanta para enseñar y predicar el Evangelio, siempre Satanás se va a levantar para pararlo. Siempre que se predique la verdad y solamente la verdad a la luz de la palabra de Dios, siempre la palabra de Dios va a traer controversias. Porque muchos no creen la verdad, muchos se oponen a esta verdad. ¿Por qué? Porque los confronta la palabra de Dios para confrontarnos y para decirnos nuestros pecados. Y es lo que a los líderes religiosos no les gustaba, que el Señor Jesús les dijera sus verdades. Pero vemos que con cada controversia que acarreaba el mensaje, con cada líder religioso que se levantaba, Jesús tenía una respuesta para ellos. Sin contender. El Señor Jesús fue muy sabio al hacerle ver los errores a ese tipo de gente que existía en aquel entonces cuando Jesús. Y vemos, pastor, que el diablo siempre se va a levantar en contra del pueblo que predica la verdad. Siempre. Y hoy sabemos, pastor, que el tiempo, queridos hermanos, está terminando. Y que el diablo siempre va a estar en contra de aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús y que se le han levantado para predicar el Evangelio. El diablo no duerme, queridos hermanos. El diablo no descansa. El diablo anda como león rugiente esperando a quien devorar. Por eso, hermanos, que el predicar el Evangelio, sabemos que va a traer controversias. Pero no temamos, queridos hermanos, sigamos adelante con el Evangelio. Porque el Señor está con nosotros. Siempre y cuando nosotros hablemos de la verdad y solamente la verdad, el Señor siempre, queridos hermanos, nos va a respaldar. Siempre, jamás el Señor nos va a avergonzar, ¿verdad, pastor? Nunca. Así es. Pastor, le quiero dar tiempo para
Bueno, comentario de la sierva del Señor. gracias. Vamos a ver lo que dice en este libro, El Ministerio de Curación. ¿Qué es lo que ella nos menciona acerca de estas controversias o acerca del Señor? Ella dice en esta página 33 y 34, la enseñanza de Cristo tenía una lozanía y un poder como nunca antes entonces conocieron los hombres. O sea, no ha habido, en realidad, hasta este tiempo, tal enseñanza que el Señor les trajo. Porque yo y ustedes me han escuchado ya desde hace mucho tiempo, que podemos hablar muy bonito de la palabra de Dios. Podemos hablar de cada versículo, cada texto, de una manera fabulosa, levantando y haciendo sentir a los corazones humanos que realmente la palabra del Señor es amor, es paz. Pero no es la fuerza, sino la fuerza está en el acto, en la declaración de leer la Biblia, pero proyectar lo que la Biblia nos está diciendo. Por eso es de que esa enseñanza del Señor llevaba efecto, tenía efecto y tenía un poder que ningún sacerdote, ni escriba, ni fariseo tenían. Pero Cristo infundía eso en los corazones oyentes, en aquellos que lo buscaban. ¿Por qué? Porque Él actuaba de acuerdo a lo que hablaba. O sea, sí sentían ese amor pleno del Padre a través de la vida de Cristo. Por eso también dice, hasta sus mismos enemigos hubieron de confesar. Fíjense, o sea, que ellos mismos notaban que este hombre en realidad lo que hablaba lo vivía y lo hablaba con tanta seguridad, porque en realidad es la manera y la forma que hay que enseñar con aquellos caracteres que el Padre ha dado a sus hijos. Nunca, dijo en el libro de Juan, el capítulo 7, nunca ha hablado hombre así como este hombre. Eso era lo que decían estos escribas y fariseos, aunque eran enemigos de Cristo, pero bien que penetraba tanto la palabra como los actos. ¿Por qué creen que Nicodemo fue a buscarlo? Y muchos de ellos venían a él. Y por eso es de que se puede decir que sí, que tenía ese ánimo, esa fuerza de proyectar la palabra. Ahora miren, en este libro, El Camino a Cristo, en la página 12, ella dice así: Jesús no suprimía una palabra de la verdad, pero siempre la expresaba con amor, aunque doliera, aunque iba a golpear, aunque sintieran un movimiento por la palabra, y la palabra es verdad. Nosotros no somos la verdad. La verdad es la palabra de Dios, la Escritura. Amén. Y Cristo no se detenía para decir las cosas, pero Él mostraba en verdad lo que enseñaba. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Enseñar y mostrar a través de nuestro carácter, de nuestra manera de ser, de hablar y de hacer sentir al oyente. Así también dijo. En su trato con la gente hablaba con el mayor tacto, cuidado y misericordiosa atención. Fíjense todos los aspectos y puntos que tomaba Cristo para poder llegar al corazón de aquellos. Por eso es que hasta los enemigos podían entender que estaba algo diferente en su mensaje que estaba dando sobre el evangelio que estaba predicando, porque él vivía lo que en realidad predicaba. Aún dice este libro, nunca fue áspero ni pronunció innecesariamente una palabra severa, ni ocasionó
a un alma sensible una pena inútil. Ahora entienden que en realidad, o sea, Cristo, aunque se sentía y lo ofendían, pero siempre era con palabras de amor y de misericordia. Aún dice, no censuraba la debilidad humana. O sea, no andaba ahí queriendo castigar o queriendo ofender a otros. No, siempre buscaba en realidad que la persona pudiera entender. Dice en esta página, tal fue el carácter que Cristo reveló en su vida. O sea, Él la vivió, lo que predicaba lo vivía. Y tal es el carácter de Dios, porque eso vino a enseñar al Padre, a mostrar el carácter del Señor. Del corazón del Padre es de donde emanan para todos los hijos de los hombres los ríos de la compasión divina, demostrada por Cristo. O sea, nuestro ejemplo para ver al Padre es ver a Cristo Jesús. Jesús, el tierno y piadoso Salvador, era Dios manifestado en la carne. Eso lo dijo Pablo en la primera carta a Timoteo, ahí en el capítulo 3 y versículo 16. Por eso va a ser interesante que esta semana nosotros entendamos esa vida que cuenta Marcos de Jesús en este capítulo 11 y el capítulo 12. Por eso yo digo, no debemos de perdernos ningún estudio que nos dan estos hermosos libros de estudio cada trimestre. Así es de que, mi hermano, esperamos estar junto contigo y tú con nosotros para estudiar y meditar esta hermosa lección. Un feliz sábado.